vamos a ver una de esas instrucciones maravillosas que nos da nuestro amo llamado Jesús. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Para entender un poquito, porque como no estamos estudiando Marcos, sino Romanos, para entender un poquito el contexto en el cual está hablando Jesús en este texto que vamos a leer hoy. Jesús acaba de pasar por la transfiguración, ese momento glorioso que vive Jesús, en el cual se ve su gloria, se ve quién es Él, delante de unos pocos testigos, solamente de 3 testigos. Y después ha bajado del monte de la transfiguración y ha sanado a un muchacho endemoniado. Y ha estado allí en esta zona de Galilea, que ha sido su cuartel general, donde él ha estado la mayor parte del tiempo. Y ese sitio de Galilea es de donde él siempre ha salido hacia otros lugares, a llevar la palabra, a predicar el reino de los cielos, pero también a hacer muchos milagros, sanaciones y liberaciones. Después del texto que vamos a leer hoy y de unas instrucciones que va a dar, él sale hacia Judea, ya definitivamente hacia la crucifixión. Comienza después de este texto de hoy, o de la charla que tiene el texto de hoy, unos versículos más, inicia los últimos 6 meses de vida de Jesús, que ya son recorrido hacia el monte del Calvario. Y vamos entonces, como les decía, a Marcos 9, a partir del versículo 30 hasta el 37. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? Primeros. Y el primer punto es: Él es el primero. Y cuando decimos Él, ¿a quién nos referimos? A Jesús. Él es el primero. Dice el versículo 30: dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Jesús no quería que las personas, el resto de las personas se enteraran dónde estaba Él. Él se aleja para pasar un tiempo con sus discípulos, con ese grupo pequeño de discípulos a los cuales está instruyendo para que lleven las buenas nuevas. Jesús está cuidando de ese pequeño grupo de las personas que ha enviado, pero que seguirá enviando a llevar la palabra. Y esta es una de las últimas charlas que va a tener a solas con ellos, porque después, como les decía, salen hacia Judea. Dice el versículo 31, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Él estaba en ese retiro de capacitación. Era un retiro de capacitación. Se retira con aquellas personas que está preparando hacia un lugar para tener una capacitación. Y les va a hablar de las verdades más profundas. ¿Y cuál es el tema de ese retiro? ¿Cuál es el tema de ese seminario? ¿Cuál es el tema de esa convivencia que van a tener? Dice, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. ¿Cuál es el tema del retiro? Hablaron muchos al tiempo, no alcancé a entender. La muerte de Jesús, ¿qué más? La resurrección, la victoria sobre el pecado. Eso se llama, ¿saben cómo? El Evangelio. Se llama doctrina de salvación. El tema más importante de la palabra de Dios. Y Él se retira con sus discípulos a capacitarlos sobre el tema más importante, sobre lo que hemos venido hablando los últimos 4 meses y medio en la carta a los Romanos: la doctrina de la salvación, la muerte, la resurrección de Jesucristo, la victoria sobre el pecado, pero también la humillación que Él va a tener, porque Él les va a explicar que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos
de los hombres. Va a ser humillado como un delincuente más. Y él se refiere a él mismo ¿de qué manera? Como dice el versículo, el Hijo del Hombre. Y cuando él dice el Hijo del Hombre, los judíos entendían muy bien a qué se refería. Porque en el libro de Daniel, capítulo 7, dice así en el versículo 13: mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi en las nubes del cielo, venía alguien semejante a un hijo de hombre. Y miren las características que tenía este hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y miren lo que dice el versículo 14: y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno, nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pero para los judíos, ¿quién era? El Mesías, el cual iba a reinar por toda la eternidad. Su reino jamás sería destruido. Y Jesús se está refiriendo a él mismo como el Hijo del Hombre. Lo que les está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Rey sobre un reino que jamás será destruido. Mi dominio será eterno y nunca tendrá fin. No les está diciendo cualquier cosa. Se está refiriendo a ese Hijo del Hombre en el cual Daniel ya había profetizado. Ese reino nunca pasará. Por eso, cuando él se refiere a ese Hijo del Hombre y continúa con la segunda parte de la enseñanza, los discípulos entran en un choque mental. No pueden entender cómo estas dos verdades están juntas. ¿Cómo es posible que Jesús afirme ser el Hijo del Hombre, el Rey que tendrá un reino que nunca acabará, que tendrá dominio sobre todos, y simultáneamente anuncie que será tomado por hombres y que será asesinado? No tenía lógica en su mente. ¿Cómo podía ser que el Hijo del Hombre vaya a ser tomado por hombres y vaya a ser asesinado? No puede ser. Y por eso dice el versículo 32: pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Jesús ya les había anunciado antes esto mismo, que él iba a ser muerto, que él iba a ser tomado, iba a ser asesinado. Él ya lo había anunciado, pero no entendían por qué iba a tener ese final, por qué el héroe iba a sufrir. Porque es que los superhéroes no mueren. ¿Cuándo hemos visto que un superhéroe muera? Ya en el momento que Superman está en el último instante, pasa algo y logra levantarse. Cuando el héroe de la película está moribundo, cae alguien y le pone un choque eléctrico y se levanta y gana la pelea. Los superhéroes no mueren. Y ellos estaban con esa mentalidad que el Mesías era un superhéroe. No entendían que Jesús, un rey, se va a hacer de último para salvar a los suyos, muriendo en su lugar. No entendían cómo el rey se humilla por otros para salvarlos. No entendían que estaba frente a ellos un Mesías que gana perdiendo. Porque Jesús es un Mesías que gana perdiendo. Nosotros tenemos un Salvador que fue glorificado después de haber sido humillado para ser el primero. Él fue el último. Ese es Jesús, porque Él es el primero. Pero para ser el primero, decidió ser
el último. Y estos discípulos no preguntan, no se atrevían a preguntárselo. Y a veces uno dice, pero ¿por qué no se atrevían a preguntárselo? Y tal vez ellos sabían que no les iba a gustar la respuesta. Porque Jesús, cuando contestaba, a veces les hablaba de una manera que los hacía reflexionar duramente. Ellos prefieren quedar callados. Y vamos al punto 2. Yo soy el primero. Dice el versículo 33. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos salieron de Galilea, donde el ministerio de Jesús había sido tan fructífero y tan intenso. Iban camino a Judea y van pasando por la ciudad de Capernaum. Y Jesús los escucha hablar, pero espera hasta llegar allí para preguntarles por esa discusión que tenían por el camino. Jesús les había dicho que si ellos querían ser sus discípulos, debían hacer lo mismo que Él, negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo, es decir, sacrificarse. Y la pregunta que hace Jesús insinúa que tal vez iba algunos pasos adelante y que los escuchó. Pero si ustedes ven el texto paralelo en Lucas 9, nos dice que Jesús sabía lo que había en los corazones de sus discípulos. Jesús no pregunta porque no sabe lo que están discutiendo. Jesús pregunta porque quiere hacerles reflexionar sobre lo que han venido discutiendo. Dice el versículo 34, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. ¿Cómo se quedaron? Callados. Esa reacción que tenemos cuando nos sorprenden en algo incómodo, cuando nos sorprenden haciendo algo que de pronto no queríamos que otra persona se enterara y quedan así todos, no saben qué responderle a Jesús. Jesús les había dado una enseñanza muy importante y esa es la razón de la incomodidad de ellos. Les acaba de decir cuál es el final de su ministerio. Hace apenas unos minutos antes, tal vez menos de una hora antes, Jesús les acaba de dar la enseñanza más importante. Voy a ser tomado por los hombres y voy a morir en la cruz. Tremenda y dolorosa enseñanza. Y la discusión de los discípulos en el camino no giraba en torno a las palabras de Jesús. No giraba en torno a la persona de Jesús, ni siquiera giraba en torno a otras enseñanzas sobre el reino de los cielos. Ellos se les olvidó. Todo el seminario, todo el retiro de capacitación les entró por un oído y les salió por el otro. ¡Qué vergüenza! La discusión giraba en torno a ellos mismos. Imaginemos un poco la escena. Van por el camino y Pedro va diciendo: yo soy el que más hablo, yo soy el más osado, sobre mis palabras se edificará la iglesia, yo estuve en la transfiguración, yo soy el más importante. Y le dice Juan: no, un momento, Pedro, las cosas no son así. Yo soy el amado amigo de Jesús. También estuve en la transfiguración, no se te olvidó. Pero además me recuesto en el regazo de Jesús y de vez en cuando Él remoja su pan y me lo echa en la boca. Yo soy más importante que tú. Entonces le dice Andrés: no. Recuerden a quién llamó primero,
a mí me llamo primero, y si me llamo primero a mí es porque yo soy el primero, soy el más importante. Y Judas se levanta y dice, no, yo soy el que manejo la plata, y el que maneja la plata tiene el poder, yo soy el más importante, yo soy el primero. Y estaban en esa discusión por el camino, escalafonándose cuál era el lugar en que estaba cada uno de ellos. Y los discípulos están tan absortos, cada uno en su propia historia, cada uno en su propia importancia, cada uno en sus propios logros, que han sido incapaces de conectarse con el anuncio que les ha hecho Jesús de su pasión y muerte. Jesús pasa a un tercero, cuarto o quinto lugar, porque el primero, segundo, tercero es mío. Me interesa, es mi historia. Y esta es una trágica y patética narración de lo que estaban haciendo los discípulos. El delirio de grandeza había cerrado su entendimiento. Jesús les está hablando del sufrimiento y humillación, de la pasión y la crucifixión. Y ellos están soñando con su propia exaltación, ser el primero. Yo soy el primero. Y esto sigue sucediendo hoy, porque es algo que todos cargamos. A todos nos pica ese gusanillo de querer exaltarnos, de querer figurar. Y es de esos gusanillos que tenemos que tratar seriamente con nuestro Señor. Están a veces tan absortos en nuestra propia exaltación que no escuchamos la palabra de Dios. Hay personas que los gritos de su ego no les permiten escuchar la tierna voz del buen pastor, Jesús. A veces llegamos tan subidos en nuestro trono a escuchar la palabra de Dios, pero el tamaño de nuestro trono es tan alto que no alcanza a llegar la palabra de Dios hasta allá. Entonces pasa por debajo de nuestro trono y no nos alcanza a tocar. Estamos a veces tan elevados en nuestro ego que las enseñanzas que le llegan a los demás no nos llegan a nosotros, porque la mentalidad de reyes no nos deja muchas veces ser siervos, servidores, esclavos. Y eso es algo que tenemos que trabajar día a día a día. Alguien decía que el orgullo es como la barba, hay que afeitarlo todos los días, porque va creciendo permanentemente. Por eso estamos trabajando en el corazón de todos los miembros de la comunidad en esta área. En la iglesia infantil estamos trabajando con los niños en que tengan corazón de siervos y no de reyes. Hace unas semanas, 2 semanas tal vez, les contaba cómo la cartilla de los niños que están preparándose para cantar tiene una introducción que la voy a volver a leer hoy. La leí hace 15 días tal vez, pero la voy a volver a leer hoy. Dice: como iglesia estamos preparando ministros, servidores del Señor, que usen sus dones y talentos musicales para exaltar su nombre. Debemos recordar que no somos artistas y no somos simplemente voces o intérpretes.
Toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo está dedicado al Señor. Para nosotros la palabra de Dios es fundamental, debemos conocerla y crecer en ella. No buscamos ser servidos, sino servir. Si tenemos que hacer un servicio como limpiar, cargar, arreglar, etcétera, aunque nuestras manos se ensucien o nuestra ropa se arrugue, lo hacemos con gusto porque todo es para el Señor. Entendemos que cantar o interpretar un instrumento durante el servicio dominical no es el resultado de asistir a unas clases, sino que Dios mismo, a través de las personas más maduras de la comunidad de fe, va poniendo en el lugar donde Él me quiere usar. Aquí no hay un conferencista, hay un siervo del Señor. Aquí no hay unos músicos, hay unos siervos del Señor. Somos servidores y todos tenemos que crecer en el servicio, no buscar el primer lugar, no buscar ser los primeros. Por eso hemos ido eliminando ciertas cositas que nos ayudan a exaltarnos. Por ejemplo, ya la persona que ofrenda las flores queda entre el Señor y esa persona. No es para que la aplaudamos toda la comunidad. ¿Sí se dan cuenta? Porque es para el Señor, y lo que se hace para el Señor es entre el Señor y nosotros, no para exaltarnos nosotros mismos. Hay algo que a veces me cuesta, y es la manera como recibimos las ofrendas. Porque dense cuenta que si nuestro corazón está todavía con ese ego que está allí molestando, posiblemente al desplazarme hasta el frente, estoy desfilando con mi ofrenda y otros me están viendo. Y no sé si en algún momento ustedes han pensado, ¿y cómo no voy a pasar? Se darían cuenta que no estoy ofrendando. Y en el fondo lo que está hablando es nuestro ego. Muéstrate que tú también das. Pero a veces ese plato allí, donde hay una persona al frente mirando, también nos puede ayudar a que nuestro ego diga, para que se vea lo que yo doy. O el sobre que dice mi nombre, para que se enteren que yo sí doy. ¿Sí se dan cuenta? Esas costumbres que vamos adquiriendo que no ayudan para que nuestro ego mengue, sino que a veces ayudan para que nuestro ego suba. Ese deseo de ser visto, ese deseo de figurar, ese deseo de que mi nombre se reconozca, a veces nos puede afectar. Porque el problema no es ser importante o no. No, allí no está el problema. La dificultad radica en la percepción del mundo en cuanto a lo que es grandeza y en la percepción bíblica de lo que es grandeza. Porque van en contravía las dos percepciones. Para la palabra de Dios es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es grandeza? ¿Qué es importancia? Y de la manera como nosotros asumimos lo que es la grandeza, lo que es la importancia, depende el camino que tomamos para llegar a ella. El problema no es ser importante o grande. Eso no es el problema. El problema es la búsqueda de ser alabado por otros. El problema es menospreciar a otros porque son, entre comillas, menos que yo. Allí es donde está el problema de nuestro corazón. Y lo que vemos en los discípulos en este camino hacia Capernaum es que no les importaba ser importantes. Lo que les importaba era ser reconocidos como importantes, ser alabados por los demás. No les importaba ser importantes, sino ser más importantes que otros.
Y no sé si me estoy explicando. El problema no es ser importante, es cuando yo quiero ser reconocido. El problema no es ser importante, es cuando yo quiero menospreciar al otro con mi importancia. Es allí donde radica el problema del corazón humano. ¿Y cuánto luchamos con esta situación? Con esa búsqueda del aplauso, con esa búsqueda del reconocimiento. Porque muchas personas están buscando el dinero o la fama, no tanto por el dinero o la fama, sino para ser admirados por lo que tienen. ¿Cuántas personas hacen obras sociales para poderse mirar al espejo y sentirse mejor que los demás? Soy más bueno que los otros. Soy mejor que mi vecino que no hace las obras sociales que hago yo. ¿Cuántas veces practicamos religiosidades para sentirnos más cerca de Dios que los demás? Yo estoy más cerca de Dios porque yo sí practico esto y practico lo otro. En cambio, aquel no lo hace. Estoy buscando mi autoexaltación. Qué bueno cuando invitamos a alguien a almorzar, ¿verdad? Nos sentimos muy felices de poder darle algo rico a alguien. Pero qué bueno cuando nos dicen, ¿cómo te quedó de delicioso ese almuerzo? Deberías inscribirte a MasterChef. Estás perdiendo el tiempo acá. Porque nuestro corazón empieza a llenarse de aquello que el Señor hoy nos está hablando, que debemos cuidarnos. Cuando pensamos que ese ascenso me lo merecía yo, pero ¿por qué se lo dieron a aquel? Era para mí, es el colmo. Cuando damos algo, porque queremos el reconocimiento, allí es donde tenemos que cuidarnos, no es la importancia. Qué bueno que te den el ascenso, qué bueno que el Señor te quiere bendecir con una cuenta bancaria repleta, gloria a Dios. Pero si eso está siendo usado por tu corazón para menospreciar a los otros, para buscar la alabanza, para pisotear a los demás, qué malo, qué malo. Porque estamos caminando lejos de los valores del reino de los cielos. Y es que nosotros queremos ser los protagonistas de la historia. De un presidente de Estados Unidos decían que si él iba a una boda, quería ser la novia. Y si iba a un funeral, quería ser el difunto. Quería ser el protagonista a donde él llegara. A algunos les cuesta reconocer que la iglesia es para exaltar al Señor, porque queremos que nos exalten a nosotros. La historia que importa no es nuestra historia, la historia que importa es la historia de Jesús. Por eso muchas personas no quieren entrar en una comunidad que señala a Jesús como el único que merece la gloria y el protagonismo de la historia. Prefieren ir a un lugar que se les enseña a descubrir el campeón que hay en ti. Porque tú eres el protagonista. Y no, el campeón se llama Jesús. La gloria es solo para Él. Ayer alguien me decía que eso se llama la exaltación del gusano. Cuando yo quiero ser el protagonista y el campeón de mi historia y se me olvida que el protagonista y el campeón de la historia se llama Jesucristo. Nosotros somos personajes subsidiarios en la historia, y al final de la historia lo que importa es que Él cumpla su propósito. Sencillamente, nosotros solo somos parte de ese
propósito. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿quién es mi Señor? ¿Jesús o yo mismo? ¿Quién es mi Señor? Nuestro dueño, al que nos entregamos por amor como esclavos. Él nos va a enseñar hoy cómo debemos actuar sus siervos, sus esclavos, en este tema de la autoexaltación, que es tan delicado y que nos toca absolutamente a todos. Porque no puede haber salvación mientras mi ego no me permita sumergirme en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. No puede haber santificación si no hay humillación. Por eso la acción de la palabra y del Espíritu Santo en nuestro corazón deben ser reales. No pueden ser solo palabras que se repitan. No puede ser religión que se practica, sino sumergirnos en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ese es el tema que Jesús va a tratar en estos 3 versículos que nos quedan. Punto 3. ¿Quién es el primero? Versículo 35. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo. Me encanta que Él se siente, porque la manera de sentarse es la manera que a veces los padres de los adolescentes tenemos que utilizar, ¿cierto? Venga mi hijo, venga mi hija, sentémonos y hablemos. Tengo algo importante que decirte. Tenemos que hablar seriamente. Hay algo que está mal en tu corazón. Y eso es lo que hace Jesús. Pero también era la manera como los rabí, los maestros judíos, daban las enseñanzas. Y les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Dice, si alguno quiere ser el primero, ¿está condenando querer ser el primero? No. De alguna manera reconoce que es posible, es más, que es normal querer ser el primero. Jesús no dice a los discípulos que no busquen ser importantes, que no busquen ser grandes, que no busquen hacer las cosas bien. Porque de todas maneras, los seguidores de Jesús no estamos llamados a ser mediocres. No es así. Aquí, en esta comunidad, estamos orando y soñando y trabajando para ser la iglesia más fiel a la exposición de la palabra de Dios de esta ciudad. Y si todas las iglesias de esta ciudad hacen lo mismo, ¿qué vamos a tener? Una ciudad impactada por la palabra de Dios, porque estamos buscando hacerlo bien, con grandeza, no mediocremente. Pero entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Dice, ¿quieren ser los primeros? ¿Quieren ser los primeros? ¡Qué bien! ¡Qué gran noticia! ¡Qué bueno! Pero, ¿quién es el primero? La metodología para ser el primero en mi reino, les está diciendo Jesús, va en contravía de las prácticas del mundo. Jesús no elimina el anhelo de ser grandes. Jesús redefine lo que es el primer lugar. Porque el mundo está obsesionado con el aplauso y el reconocimiento. Estar en el primer lugar para que me sirvan, para que me aplaudan, para que yo los pueda menospreciar. Jesús dice, en mi reino no te haces en primera fila para que te sirvan. En mi reino te haces en la parte de atrás de último y sirves. Así es como se busca la grandeza en el reino de Dios. Porque los siervos no son personas pasivas esperando que les sirvan, sino hacedores activos buscando a quien servir. No esperan a que alguien les pida que sirvan, se lanzan al servicio por amor,
al Señor. Lo que Jesús está pidiendo es que seamos como Él. Y ya se los había dicho antes de salir hacia Capernaum. Y sencillamente lo que Jesús les está diciendo es lo mismo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo y que por extensión nos dice a nosotros en este texto que ya un día lo estudiamos en este lugar. Filipenses 2 del 5 al 8. La actitud de ustedes, el sentir de ustedes, la manera de vivir el mundo de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, de esclavo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Jesús no es un rey que señala a los otros y les dice: yo soy el rey, yo tengo el primer lugar, pero a ustedes sí les toca hacer las cosas diferente. No, Jesús nos está diciendo: ustedes tienen que tener el mismo sentir mío, hacerse atrás para servir, no buscar el aplauso, no buscar la vanagloria, no buscar menospreciar a los demás. Por eso les acababa de decir: he de ser entregado por los hombres y me matarán. Por eso se los acaba de decir. Pero como a nosotros, a los discípulos, les entró por un oído y les salió por el otro. Jesús, que es tan didáctico, quiere mostrar a sus discípulos lo que hay en el corazón y hace lo siguiente, ya para terminar. Vamos a leer los últimos 2 versículos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y para nosotros, siglo XXI, derechos humanos, derechos de los niños, bienestar familiar, toda esta cantidad de cosas que nos circunda, es difícil entender esta situación. Porque en nuestros días, los niños tienen los derechos más altos. Y cualquier cosa que le suceda a un niño, y está muy bien, tiene consecuencias penales y una cantidad de situaciones adicionales. Pero en la época de Jesús, el niño estaba en el escalón más bajo de la sociedad. Estaba en el peldaño más bajo de la escalera social. Y Jesús lo que está es desnudando el corazón humano. Este niño que no tiene derechos en la época de Jesús, que está más cercano a un perro que a un ser humano, este niño lo tomo en medio, lo abrazo, porque este niño merece todo mi cariño, todo mi respeto. Y es allí donde vemos nuestra tendencia a hacer exactamente lo contrario. Porque es muy común la tendencia de ser amables con los que están en la parte alta de la escalera social. A ellos los atendemos bien, a ellos les sonreímos, a ellos les invitamos a que se tomen un café con nosotros y les servimos en la vajilla de la visita. Pero cuando es alguien que está en un escalón inferior, posiblemente ni siquiera hay café. Y si lo hay, seguro que no va a ser
en el mismo pocillo que se lo daríamos al otro. Y Jesús está tocando nuestro corazón, porque también tenemos que pensar cómo tratamos a nuestros hermanos de la comunidad de fe. Tal vez hacemos diferenciación entre unos y otros. Tal vez eres más cordial con el que te puede ser más favorable o está más cerca de tu estatus social. Les estás enseñando a tus hijos a categorizar a los hermanos en la fe por su posición social. No juegues con esa niña o con ese niño porque no está a la altura de tus amiguitos del colegio. Jesús está abrazando al que está más abajo en la escalera social. Y está diciendo que el que recibe en mi nombre, a este que está en el escalón más bajo, me recibe a mí. ¿Prefieres que tu familia se trate con personas no nacidas de nuevo, no cristianas, porque están en un escalón social más alto, y mejor no tanto con tus hermanos de la fe? Porque es que tus hermanos en la fe que han nacido de nuevo es con los que vas a compartir toda la eternidad, y es los que van a proteger a tus hijos cuando tus hijos estén empezando a caminar por aquel sendero que los amiguitos de muy alto estatus social, que no son cristianos, los van a tratar de llevar. Lleguemos a las conclusiones. Y quiero ser muy transparente, porque yo también lucho cuando preparo las reflexiones. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes han tenido la misma lucha que yo tuve. Tal vez tu egocentrismo ha luchado hoy durante los últimos 35 minutos con esta reflexión de hoy. Y tal vez, cuando salgamos de este lugar, nuestro corazón ególatra va a querer borrar de nuestra memoria, de nuestra mente y de nuestras vidas esas enseñanzas que hoy nos trajo el Evangelio de Marcos. Pero hoy me animo a mí primero y los animo a cada uno de ustedes y los exhorto y me exhorto en el nombre de Jesús a guardar esta enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón y a meditar en ella. De eso depende qué tan saludable seamos como comunidad, como hermanos en la fe, como familia en la fe. Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Has permitido que el Señor, por la acción de su palabra y el Espíritu Santo, limpie tus ansias de ser el protagonista de tu historia? ¿Aún categorizas a tus hermanos de acuerdo a los valores del mundo? Y ¿cuáles son tus expectativas al ser parte de una comunidad de siervos que no buscamos ser los primeros? Que el Señor nos siga limpiando, que el Señor nos siga santificando con su palabra y con el Espíritu Santo. Vamos a orar.